Dólar blue a 193 pesos en este momento. Sube y sube bastante el billete norteamericano en la City porteña. 2 pesos con respecto al cierre de ayer y ya está muy cerca de lo que fue el máximo del año pasado, de los 195 pesos que había tocado el año pasado el dólar blue. Hay mucha atención del gobierno en este tema, porque no solo está subiendo el dólar billete, el dólar informal, sino que también están subiendo las otras cotizaciones libres en este momento. Y si hay algo que desvela al gobierno en estos días preelectorales, obviamente es el tipo de cambio. Si te parece, Fer, lo incorporamos a José del Río. José está desde la redacción. José, buen día. Hola Flor, hola Fer, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo te va, José? Inconsistente esto, ¿no? Es imposible tener un dólar blue con una brecha del 94% respecto al dólar oficial, y esto empieza a parecer como el gran problema de cara al 15 de noviembre. Claro. José, en su momento, en el gobierno parte de lo que había prometido Guzmán era que el tipo de cambio iba a estar quieto o tranquilo para las elecciones, pero a cambio también decía hay que moderar la emisión de pesos. ¿Qué pasó acá? Totalmente, Flor, es el plan inconsistente por donde lo mires. Los veía ustedes más temprano con tu explicación respecto del billete de 1.000 pesos y esta realidad de un 18% que tiene este billete de 1.000 pesos ya en nuestro circulante. Lo concreto es que lo que dice Guzmán no se repite en la realidad. ¿Por qué? Porque dijo, no viene una devaluación. Cualquier economista, Flor, sea kirchnerista, antikirchnerista o la liga política que creas conveniente, dice que tiene que producirse una devaluación, lamentablemente, porque cada vez que se produce una devaluación perdemos todos, pero no puede haber una brecha entre el dólar oficial y el dólar ilegal del 94% porque hace totalmente inconsistente a la economía local. Y por otro lado, empieza a haber faltantes cada vez más expresos, más explícitos de insumos para la producción que están vinculados con este desorden. José, ahora, José... Perdón, está empezando a opinar la gente en redes que incluso las cuevas o el circuito financiero paralelo está dejando de vender dólares a raíz de esta situación. ¿Es algo habitual que se llegue a ese punto, José, de que incluso en el circuito informal te digan, no, mira, la verdad que te vendo poquito, no tengo, llámame más tarde? No, no es habitual, pero lo que está pasando también es que si bien somos a nivel mundial uno de los países que los argentinos más dólares tienen de tenencia física, también lo concreto es que cuando hay tanta volatilidad suele perderse un poco el precio, porque cómo se forma el precio del dólar blue no es una cuenta científica, sino que tiene que ver con la oferta que tenés de determinada moneda y la demanda que hay en un mercado ilegal. ¿Qué pasa hoy en el mercado ilegal o en el mercado paralelo? Es que los importadores, que suelen moverse en un mercado formal y tienen que moverse en un mercado formal, muchos están empezando a dar puja en este mercado que es informal / ilegal. José, quería preguntarte respecto del dólar puntualmente. El año pasado llegó a tocar los 194 pesos. En aquel momento todos los especialistas te decían 194 pesos no existe, está inflado, va a volver a bajar. No es real, te decían, no es real. 194. Llegó efectivamente este año, creo, a 135, 130 y pico. Bajó, lo que no pasaba en la Argentina nunca. Este 191, 193 ahora, ¿es tan irreal como aquel o tiene más sustento? No, tiene sustento porque el dólar se funciona como cualquier bien. Digo, en la medida que vos tenés cada vez más demanda de ese bien y hay menos oferta, el precio va a seguir y va a tender a subir. Hay una frase que solía decir Tomás Bulat que tiene que ver con esto, que lo tenés que meter dentro de la economía formal y decir, bueno, ¿cuánto vale el dólar realmente? Y el dólar futuro, ¿cuánto vale? ¿A cuánto puede llegar el dólar? Y hay una relación espejo entre la inflación y la cotización del dólar, porque en definitiva lo que produce esta inflación del 50% es que, como si fuera otro bien, como si fuera un producto que uno consume, va creciendo en esa línea. Así que lamentablemente la expectativa no es que baje, y esto pocas veces te lo diría con tanta certeza, porque los pronósticos son malos en economía, pero con certeza. ¿Y hoy el dólar que tenemos está por adelante de la inflación o está por detrás de la inflación? No, el dólar está por detrás de la inflación. Hablamos siempre, el dólar que mueve la economía es el dólar formal. La brecha del 94% es con el dólar ilegal. Lo que claramente está quedando desactualizado es ese dólar formal que en realidad no existe, o sea, lo tienen unos pocos dentro del sistema, pero si vos como ahorrista minoritario, teniendo tu
tu salario en blanco y demás querés comprar, no podés. Si 200 dólares nomás. Por eso, digo, es un dólar totalmente irreal y en una economía que el problema que tenemos es que está cada vez más intervenida y con cuentas macroeconómicas que son cada vez más inconsistentes. Claro, recién José vos estabas hablando de la cantidad de dólares que tienen los argentinos, dólares billetes. Tenemos números, cifras al respecto, que de hecho son cifras oficiales, porque hay un informe de la Reserva Federal que dijo que fuera de Estados Unidos, la Argentina es, después de Rusia, el país con mayor cantidad de dólares billete. O sea, los argentinos tenemos una cantidad de dólares billete en nuestro poder impresionante, lo que habla no tanto del poder adquisitivo de los argentinos, sino de lo poco que vale el peso, ¿no? Acá, este es un dato que en su momento tiró el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, que estimaba que los argentinos tenemos 200.000 millones de dólares en el colchón. Y después el ex gerente general del Banco Central, se me pasó una palabra, es decir, hizo un cálculo y dijo, bueno, los argentinos tenemos 4.400 dólares por habitante aproximadamente. Los norteamericanos, estamos hablando de billete, tienen poco más de 3.000. O sea, el argentino tiene todo, digamos, el dólar es todo para el argentino. Mira, si vemos la siguiente placa, 10% de los dólares que circulan en el mundo están en la Argentina. 2 de cada 10 dólares billete estamos hablando, ¿no? Billete, el peso, el papel. El físico, como le decían algunos políticos. 2 de cada 10 dólares que están fuera de Estados Unidos, o el 20% de los dólares que están fuera de Estados Unidos, están en Argentina. Y acá esto que les decía antes, los argentinos tenemos alrededor de 4.000 dólares per cápita billete. Ahí en Estados Unidos tienen 3.083 dólares per cápita billete. Me acuerdo, el cálculo está hecho por Nicolás Gadano, que es ex gerente general del Banco Central, ¿no? Bueno, esto tiene un racional, Flor, que es clarísimo. Digo, nuestra moneda eliminó 17 ceros en los últimos 30 años. Cuando ves los depósitos de los argentinos, lamentablemente sufrieron varias confiscaciones, varios planes que hacen que te tengas que refugiar, pese a que no suele ser la mejor inversión, en el dólar billete, aquellos que tienen capacidad de ahorro. Cada vez que se ven estos números, lo preocupante no es tanto el relevamiento, sino que te habla de la economía, una economía que no tiene moneda, tiene un peso, que solamente es una cuestión de moneda de cambio, pero no hay una moneda, un peso real dentro de la economía argentina. José, contame una cosa, ¿qué está olfateando el mercado respecto? Porque la verdad que para el 14 de noviembre no falta tanto, pero falta mucho para un dólar tan caliente, ¿no? No falta tanto en términos electorales, pero eternidad para la cotización del dólar, que todavía tiene que darse día a día. ¿Qué están viendo? ¿Que va a seguir picando o que se va a planchar? Vos sabés, Fer, nobleza obliga cada vez que hay una elección, digo, esto sea en el gobierno de Macri, sea en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Néstor o en este gobierno, siempre hay altísima volatilidad. Recordemos que en la previa a las elecciones siempre es donde se produce una especie de ilusión o de ganas o de atención o de efecto puerta cerrada, que todos van al dólar para poder ahorrar. La mayor dificultad que se da en este contexto es por la cantidad de cepos que se van sumando y sobre todo por un Banco Central que, hay que decirlo, ya no es agorero decir que el oro que tiene el Banco Central pueda tener que ser vendido, porque si siguen con este ritmo de salidas no es viable las reservas que tiene el Banco Central. Con lo cual, ¿qué espera el mercado? Espera que siga subiendo, espera que el dólar, que tuvo un récord que te comentábamos recién de 195 pesos, es muy factible que sea pasado en los próximos días, pero después se necesita, es una cuestión preponderante, que tanto Pese como el ministro de Economía, como el ministro de Producción, en definitiva el presidente de la Nación y su jefe de gabinete, resuelvan un plan consistente que escapa a esta realidad del dólar. Tiene que ver con la macroeconomía del país, que la vemos como termómetro en ese dólar. Bien, José, te mandamos un abrazo. Besos. Gracias, como siempre. Alicia, te despedimos rápido porque tenemos que pasar a otro programa. Alicia Crosa estuvo con nosotros otro viernes más. Gracias, Alicia. Quiero decir una sola cosa para ayudar a la gente. Hay que tratar de no hacer planificación.